Los años 90 estuvieron llenos de algunos de los crímenes más destacados del mundo que aún se discuten hoy en día. En 1996 ocurrió el asesinato de Tupac Shakur y John Bennett Ramsey. Un año después, presenciamos la muerte del ícono de la moda Gianni Versace. Y en 1998, el favorito de Saturday Night Live, Phil Hartman, fue asesinado a tiros por su propia esposa. Quizás el crimen más notable del año 1999 fue la masacre en la preparatoria Columbine, que eclipsó muchos de los otros informes de personas desaparecidas y casos de asesinato de ese año. En el episodio de hoy, exploraremos dos escalofriantes casos sin resolver de 1999. Ganadoras de la semana aquí, Heather Johnson. Heather Jean Johnson nació el 18 de agosto de 1980. Se sabe poco sobre su caso e incluso menos está documentado sobre su vida temprana. A los 18 años, ella ya era una bailarina exótica experimentada trabajando en varios clubes de striptease en Maryland, incluyendo algunos ubicados en The Block en Baltimore, un tramo de calle que contiene varias tiendas para adultos, clubes de striptease y otros establecimientos de entretenimiento para adultos. Mientras trabajaba en un club, conoció a un hombre llamado Bobby Hayslip, quien posiblemente era su empleador en ese momento. No se sabe mucho sobre Bobby, pero según numerosos artículos, la pareja comenzó una relación poco después de conocerse. Heather era conocida por disfrutar de su gran riqueza. Ella trabajaba sin descanso, buscando empleo en grandes ciudades para ganar más. Ella guardaba su dinero en cajas de seguridad, algunas de las cuales mantenía en su casa en Bowie, Maryland. En el verano de 1999, la joven de 18 años comenzó a sospechar que su novio, Bobby, había robado una caja fuerte llena de dinero de ella, y esto a su vez la motivó a contratar a varios hombres para atacarlo. Sin embargo, los hombres que llegaron a la escena no solo atacaron a Bobby, intentaron asesinarlo. El 24 de junio, Heather atrajo a su novio a su departamento donde dos hombres estaban al acecho. Al entrar Bobby a la casa, lo apuñalaron con unas tijeras. Mientras se desplomaba al suelo, fue envuelto en cadenas y colocado en una bolsa de plástico. Era posible que lo fueran a tirar desde un puente, pero como los detalles del caso son confusos en el mejor de los casos, no está claro qué ocurrió exactamente después de este ataque. Lo que sabemos con certeza es que Bobby sobrevivió y Heather fue arrestada y acusada de intento de asesinato en septiembre de 1999. Poco después de esto, la joven de 18 años pagó una fianza de $300,000 y posteriormente desapareció. La madre reportó la desaparición en octubre de 1999. Sin embargo, hay algunas discrepancias en torno a la cronología de la desaparición de Heather. Una publicación archivada de la Agencia Federal de Investigación muestra que fue acusada de intento de asesinato el 8 de septiembre, pero la mayoría de las fuentes que discuten su desaparición indican que desapareció el 4 de agosto. No está claro por qué hay una brecha tan grande en estas fechas, pero como se mencionó anteriormente, los detalles de este caso son bastante confusos e inciertos. En enero del 2000, se emitió una orden de arresto federal después de que Heather fuera acusada de huir ilegalmente para evitar ser procesada. Desde entonces, ha habido al menos un supuesto avistamiento de ella en Atlantic City, Nueva Jersey, lo que ha llevado a cierta especulación de que la joven de 18 años se fue por su cuenta y decidió comenzar de nuevo. El programa Los Más Buscados de América perfiló más tarde su caso y afirmó que también supuestamente fue vista en Miami, Florida y California. El perfil archivado del caso de Heather en la Agencia Federal de Investigación también señala que ella podría estar viviendo en Carolina del Norte, pero se desconoce de dónde provino esta información. Un usuario de detectives de la web sugirió que Heather podría ser una Jane Doe no identificada que fue encontrada en el condado de Sarasota, Florida, el 6 de febrero de 2007. Se cree que Jane Doe falleció en 2006 y sus restos estaban parcialmente esqueletizados en el momento de su descubrimiento. Sin embargo, su edad estimada está entre 30 y 45 años, mientras que Heather habría tenido solo 26 años en 2006. Además, se cree que Jane Doe era entre 2.5 y 12.7 centímetros más alta que Heather. Ella también pesaba más, pero el peso de alguien fluctúa en su vida.
especialmente al envejecer. Entonces, esto quizás sea menos problemático que los otros factores mencionados. Una cosa interesante a destacar, sin embargo, es que Jane Doe tenía implantes mamarios de solución salina moderados, redondos y lisos de 1600 fabricados en 1998. Se sabía que Heather tenía implantes mamarios, posiblemente obtenidos al cumplir 18 años. No obstante, los implantes carecen de número de serie, siendo menos habitual en ese tiempo. Hay muy poco para conectar verdaderamente a Jane Doe con Heather Johnson, y también vale la pena señalar que Heather tenía un sinfín de identidades falsas, lo que indica que podría haberse puesto implantes mamarios antes de lo que estimamos. Ampliando eso, Heather era conocida por usar un total de 6 fechas de nacimiento diferentes y 12 alias, en la mayoría de los cuales conservaba su primer nombre o usaba el primer nombre Audrey. Según su página de Doe Network, también se sabe que usa pelucas y es hábil para cambiar su apariencia. Esto ha llevado a muchos detectives de sillón a teorizar que realmente comenzó una nueva vida en otro lugar. Pero otros han preguntado por qué y cómo a tan temprana edad ella estaba tan experimentada en esas cosas. También se ha señalado que aparenta tener más de 18 años en sus fotografías. Y muchos han señalado su preocupación de que ella era una bailarina exótica experimentada en el momento de su desaparición, sugiriendo que quizás estaba usando sus fechas de nacimiento falsas, una de las cuales la hacía 5 años mayor de lo que era, para ayudarla a conseguir empleo a una edad temprana. Ella no sería alguien descrito como experimentada si solo comenzó a bailar a los 18 años de edad. Y esto ha llevado a la creencia de que ella fue explotada y rodeada de personajes desagradables. Un usuario de Reddit sugirió que si el novio de Heather era su empleador, tal vez descubrió que ella era menor de edad mientras bailaba, y esto posiblemente fue un motivo para hacerla desaparecer, o tal vez otro empleador se enteró de esto y tuvo la misma reacción. Añadiendo a la idea de que ella se asociaba con personas peligrosas, estaba el hecho de que podía contratar a personas para atacar a su novio por ella. Esto hace que parezca no imposible que ella haya encontrado gente que la ayude a escapar a una nueva vida. Un dato interesante que surgió mientras investigaba este caso fue la idea de que un fiador de fianzas llamado Dean Pantases estaba involucrado. Tenía 2 hijos con su esposa, Clara, cuando supuestamente contrató a una trabajadora sexual llamada Jermel Chambers para que la matara por él. Le pagó $11,000. Jermel afirmó que un hombre llamado Esteban la contrató para asesinar a la esposa de su jefe, pero eligió la imagen de Dean en una alineación. Se decía que Pantases había estado utilizando a Chambers y a otra trabajadora sexual para ayudarlo a rastrear a Heather Johnson. Sin embargo, la conexión entre los dos prácticamente no tiene evidencia que la respalde, y la idea parece haber surgido de un podcast. Heather Johnson aún desaparecida. Su madre la ha declarado legalmente muerta en los años posteriores a su desaparición, y cree que su hija sufrió un juego sucio. Hay pocas teorías en el caso de la joven de 18 años. La mayoría de los detectives en línea piensan que se fue voluntariamente y enfrentó problemas más tarde, pero algunos especulan, debido a su estilo de vida arriesgado, que fue asesinada tras salir de prisión, quizás por su dinero. Heather Johnson tenía solo 18 años cuando desapareció de Glen Burnie y el condado de Arundel, Maryland. Su desaparición oficial se registra el 4 de agosto de 1999. Heather es una mujer blanca con cabello castaño hasta los hombros y ojos avellana o verdes. Ella mide aprox 1.57 a 1.63 metros y pesaba 47 a 59 kilogramos al ser vista por última vez. Ella ha tenido varias cirugías cosméticas en sus senos y glúteos, incluyendo implantes de senos. Desafortunadamente, solo sus huellas dactilares están registradas y se desconoce qué ropa y accesorios llevaba en el momento de su desaparición. Si Heather aún estuviera viva, tendría 42 años. Si tienes alguna información sobre su caso, puedes contactar a la Policía Nacional del Condado de Anne Arundel al 410-222-3588. Raynette Murray. Nacida el 6 de enero de 1982, hija de Jim y Deirdre, Raynette Murray creció en Glenagarry, al sur de Dublín, con sus 2 hermanos, un hermano mayor, Daniel, y una hermana mayor, Sarah. Una chica inteligente y sociable, Raynette disfrutaba de la poesía y la lectura. Su obra favorita era Bajo el bosque lácteo de Dylan Thomas, y ella tenía grandes sueños de convertirse en escritora en su vida adulta. En su adolescencia,
asistió a la escuela secundaria St. Joseph de Cluny, donde obtuvo calificaciones altas en su certificado junior. Ella completó su certificado de estudios en junio de 1999 antes de terminar la escuela y comenzar un trabajo de medio tiempo en Sally West, una boutique ubicada en el centro comercial Dunlawhire. A pesar de disfrutar su trabajo, Raunaid planeaba retomar su examen de certificado de salida para lograr una puntuación más alta. Ella quería asistir a la Facultad de Artes en University College, Dublín. Aunque el grupo de amigos de Raunaid era considerado en su mayoría góticos, ella destacaba entre ellos con su cabello rubio claro, ropa más colorida y su piercing azul en la nariz. En el momento de su muerte, en 1999, ella era popular y bien querida, sin enemigos conocidos, y el crimen causó conmoción en la comunidad local. En la noche del 3 de septiembre, Raunaid terminó su turno en Sally West alrededor de las 9:40 de la noche. Después de esto, se dirigió al pub de Scott en la calle George, donde sus amigos estaban disfrutando de bebidas y esperando su llegada. Entre las 11:25 y 11:40 de la noche, la joven de 17 años dejó el bar para volver temporalmente a casa. Ella quería cambiarse antes de que el grupo se dirigiera a la discoteca Paparazzi en el último piso del centro comercial Dunlawhire. Aunque la casa de Raunaid estaba a solo 15 minutos de su ubicación, ella no regresó. Entre las 11:50 de la noche y a las 12:20 de la madrugada, un testigo confiable la ubicó en la carretera Glenageary Road Upper, donde fue vista peleando con un hombre. Testigos cercanos, al parecer un grupo de adolescentes, escucharon una voz femenina diciendo «Déjame en paz y vete», todo lo cual fue seguido por un grito. Después, todo se calmó, así que nadie fue a investigar la situación. La hermana de Raunaid, Sarah, estaba en camino a casa después de una noche de paseo alrededor de las 12:20 ante Meridian, cuando ella y sus amigos encontraron el cuerpo de una niña. Un instante después, se dieron cuenta de que era Raunaid. Estaba a solo 45 metros de su casa. La joven de 17 años no había sido robada ni agredida sexualmente, pero había sido apuñalada alrededor de 30 veces. La mayoría de las heridas eran insignificantes y superficiales, apenas perforando su ropa, pero 4 en particular causaron un impacto masivo. Habían herido su costado, pecho, axila y hombro, y uno alcanzó una arteria, causando gran pérdida de sangre. Se piensa que Raunaid caminó alrededor de 60 metros antes de colapsar. Aunque no se halló el arma homicida, posiblemente era un cuchillo de carnicero o de servicios de catering con hoja de doble filo de 15 centímetros. Había heridas defensivas en el brazo izquierdo de la joven de 17 años, y la policía teorizó que el perpetrador habría huido de la escena cubierto de sangre. El horrible y aparentemente aleatorio crimen conmocionó a aquellos que la conocían. ¿Quién querría matar a Raunaid? Más de 100 guardias trabajaron en el caso de Raunaid en su punto máximo y la investigación inicial fue dirigida por el superintendente jefe Martin Donnellan, el jefe de la Oficina Nacional de Investigación de Delitos. Un contratiempo en el caso, sin embargo, fue supuestamente el jefe de policía local, Pat Culhane, quien ahora está fallecido y quien quería ganarle a Donnellan en hacer un arresto. Esto captaría la atención de investigadores de casos sin resolver, concluyendo que los problemas podrían haber dificultado partes de la investigación, pero posiblemente sin un efecto gravemente perjudicial. Dentro de la primera década de la investigación, se entrevistó a más de 8,000 personas y se tomaron casi 3,000 declaraciones. También hubo 12 arrestos durante el curso de la investigación, y los detectives identificaron alrededor de 22 posibles personas de interés. En el 2000, solo un año después de que ocurrió el delito, los investigadores hicieron un nuevo llamado al público para obtener información. También pidieron ayuda a los oyentes de Morning Ireland, el programa de radio más escuchado en la República de Irlanda. Cada año, la familia de Raunaid hace un llamado por información y ha ofrecido una recompensa de 190,000 euros por información que lleve a una condena en el caso de su hija. En el 10º aniversario del asesinato de Raunaid, las autoridades emitieron una descripción de un hombre y una mujer con los que deseaban hablar. En años recientes, las autoridades esperan que testigos, que pudieron ser jóvenes en ese tiempo, ahora sean maduros para presentar lo que saben. Alrededor de 2009, los investigadores crearon un perfil forense del perpetrador. Se sugirió que el culpable era un joven en sus mediados o finales de los 20 años, viviendo solo o con su madre, y que era soltero. También sería un solitario con un posible problema de drogas y podría haber pasado algún tiempo en atención psiquiátrica.
Probablemente tendría antecedentes de comportamiento antisocial, y era poco probable que haya tenido relaciones íntimas. Era probable que él atacara de nuevo. El año anterior a este, en 2008, una unidad de gobierno autónomo, descentralizado indígena, experimentados, llamada Equipo de Revisión de Delitos Graves, de Gran Acuerdo de Asociación, trabajando bajo la superintendenta Christy Mangan, comenzó a revisar el caso. Fue aquí donde descubrieron la rivalidad entre Pat Culhane y Martin Donilon, e identificaron una serie de otros errores y descuidos que ocurrieron durante la investigación original. Se informó que algunos testigos potenciales que presentaron información en ese momento no fueron contactados correctamente, y la rivalidad entre los dos superintendentes principales llevó a una falta de comunicación clara entre las unidades GADA. Además, también hubo irregularidades en una declaración de un testigo en particular, quien afirmó que su declaración fue falsificada, ya que los investigadores habían perdido el original. Durante el transcurso de esta investigación de caso frío, sin embargo, el equipo pudo recomendar búsquedas renovadas del arma homicida y presentó varios ángulos nuevos e interesantes en el caso. Sugirieron que el crimen no fue obra de un asesino al azar, sino que Reinage conocía al perpetrador. Llegaron a esta conclusión después de notar que no había habido ataques similares en los años antes o después del asesinato del adolescente en la región de Dublín. Sugirieron que ella fue asesinada después de que un desacuerdo personal causó que la adolescente rompiera la comunicación, o que el atacante era alguien que tenía un rencor personal de otra índole. También teorizaron que el perpetrador posiblemente era una mujer. Algunos especularon que se debía a que varias puñaladas fueron muy débiles. Sorprendentemente, se halló ADN femenino bajo las uñas de Reinage, pero esto pudo ser simplemente algo adquirido interactuando con clientes en su trabajo. Más de 50 mujeres han sido descartadas como coincidencia con este ADN. Con esta información, investigadores identificaron a una mujer posiblemente involucrada en el caso Reinage. La mujer, que nunca ha sido nombrada por las fuerzas del orden, tiene lazos familiares con el IRA y formaba parte del grupo de amigos de la adolescente. Se decía que era conocida por su racha de celos y comportamiento agresivo, y los amigos sentían que ella podría ser responsable porque Reinage era más inteligente y más popular que ella. Curiosamente, se cree que ella estaba en una relación en el momento del asesinato, y los rumores sugerían que su novio tenía cierta obsesión con Reinage. Esto pudo haber llevado a una fractura en la relación entre la mujer y Reinage, y la pareja pudo haber albergado resentimiento hacia la adolescente. Aunque ambas partes fueron cuestionadas en relación con el caso, ambas afirmaron ser inocentes y el ADN de la mujer no coincidió con el que se encontró debajo de las uñas de Reinage, aunque la apariencia del novio sí coincidía en cierta medida con la descripción dada del hombre que fue visto con la joven de 17 años la noche de su muerte. La mujer parece vivir ahora en el extranjero. Ella abandonó Irlanda cerca de un año después del delito. Curiosamente, se informó que ella fue la primera en decirle a su grupo de amigos en común que Reinage había muerto. No está claro si ella les dijo antes o después de que esta información se hiciera pública. Sin embargo, esta mujer no era la única persona de interés posible en el caso. De hecho, muchos más fueron identificados por detectives a lo largo de los años. El primer sospechoso en el caso fue un hombre descrito como de mediados de sus 20 años con cabello de color arenoso, en un estilo similar al líder de Oasis, Liam Gallagher. Él medía alrededor de 1,78 m y llevaba pantalones de combate de color claro y una camiseta beige. Este es el sujeto visto discutiendo con Reinage la noche del delito. Se ha señalado que este hombre también se parece a uno que fue visto bailando con ella en una discoteca el 29 de julio de 1999. Este hombre fue descrito como alguien en sus últimos años de adolescencia o inicios de los 20, delgado con cabello puntiagudo, llevaba lentes en la cabeza y hablaba con un acento, entre comillas, elegante. Él y Reinage se llevaron bien en el club y después fueron a un restaurante de comida rápida. Según un informe, se le vio acosándola allí. Más tarde esa noche, Reinage llegó a casa de un amigo visiblemente alterada. Le dijo a su amiga que alguien la estaba siguiendo y no se iría hasta que su taxi llegara para recogerla. No obstante, el adolescente nunca ahondó en la situación y jamás volvió a mencionarlo. Se desconoce si la persona que la seguía era el hombre con el que se le vio bailando. Y también es incierto si el hombre con el que estaba bailando es el mismo que se vio con ella en el momento de su asesinato. Otros sospechosos en el caso incluyen a un carnicero con antecedentes de violencia contra mujeres, quien supuestamente se jactó del asesinato de Reinage mientras estaba borracho, un trabajador de hotel que había sido acusado previamente de encarcelar falsamente a una mujer y agredir a otra.
Y un hombre, citando, drogadicto, que formaba parte de un grupo que hacía fiestas en un departamento en el sótano cerca de donde Reinage fue atacada. Se decía que él estaba obsesionado con ella. También vale la pena mencionar que el empleado del hotel afirmó que no conocía a la adolescente, pero sus amigos afirmaron lo contrario. Dos hombres, que al parecer conocían a Reinage y tenían historial de violencia hacia mujeres, también fueron investigados. Otra persona de interés era un cocinero que fue descubierto con una colección de pornografía violenta y numerosas armas de artes marciales, incluyendo 2 espadas samuráis. Fue llevado a una entrevista, pero fue liberado cuando se descubrió que tenía una coartada sólida para la noche en cuestión. Otro sospechoso en el caso fue Farah Noor, un inmigrante keniano que fue asesinado y descuartizado en marzo de 2005 por Linda y Charlotte Mulhall, quienes luego fueron espeluznantemente llamadas las hermanas Tijera. Linda y Charlotte, hermanas de Dublín, tenían a Noor saliendo con su madre, Catalina, al morir. Se informó que le había dicho a Catalina, cita, «Te voy a matar de maldita sea, igual que lo hice con Reinage». Aún así, Noor, conocido por ser fantasioso, estaba borracho. También tenía problemas con las drogas y el alcohol. Fue interrogado durante la investigación original, pero luego fue descartado. Le dijo a las autoridades que solo había dicho lo que dijo para infundir miedo en Kathleen. El último sospechoso en el caso es quizás el más interesante. Fue llevado a la atención de las autoridades por un taxista que afirmó haber llevado a un joven con sangre en sus pantalones a su casa en la madrugada del sábado. El hombre inicialmente pidió ser llevado a Granville Road, en la parte superior de Newton Park Avenue, pero luego cambió de opinión y supuestamente dio instrucciones incoherentes, llevando al conductor en un desvío muy largo antes de finalmente ser dejado cerca de su ubicación original solicitada de Granville Road. El conductor informó que el hombre parecía quedarse en su casa como si estuviera esperando a que él se fuera. Una búsqueda de casa en casa realizada en ese momento no arrojó nuevas pistas. Nadie que coincidiera con la descripción del joven se sabía que viviera en la calle. Sin embargo, el hombre fue identificado más adelante en la investigación. Parece que vivía al otro lado de la avenida Newton Park. El taxista identificó al señalarlo en una rueda fotográfica de reconocimiento. Cuando fue localizado, se encontró al hombre llevando un cuchillo. Era un usuario de heroína, con un temperamento violento que previamente había sido acusado de la agresión sexual de otra adolescente. Se informó que el hombre era conocido por Reinhard y sus amigos, y tenía una coartada endeble. Fue arrestado y cuestionado en relación con el caso, pero finalmente, nunca se encontró evidencia concreta que lo vinculara con la muerte de Reinhard. Luego, al ser encarcelado por otro delito, compañeros de celda afirmaron que admitió matar a la joven de 17 años por rechazar insinuaciones sexuales. Sin embargo, el hombre negó estas afirmaciones y nunca se encontró prueba alguna de su confesión. Quizás lo más interesante de todo es que en el 5º aniversario de la muerte de Reinhard, su familia recibió una carta anónima. El escritor dio el pésame a la familia y dijo que conocían al asesino, quien fue interrogado al principio y descartado como una persona de interés. Las autoridades lograron rastrear al escritor y, como era de esperarse, resultó ser el hombre del taxi. Dijo que escribió las notas para disipar sospechas sobre sí mismo. A pesar de su extraña historia y acciones, los investigadores aún no tenían suficiente evidencia para acusarlo con confianza del asesinato. En agosto de 2009, los padres de Reinhard crearon un sitio web como tributo a su hija y para generar conciencia sobre su caso. En 3 días, había acumulado 43 páginas de mensajes. Aunque muchos eran positivos, una gran cantidad eran abusivos, molestos y angustiantes. Las autoridades dijeron que investigarían, pero se desconoce qué pasó con su investigación sobre quién dejaba estos horribles mensajes. Similarmente, informes indican que tras su muerte, la tumba de Reinhard fue constantemente vandalizada en los años siguientes. El culpable no ha sido identificado. Reinhard fue enterrada el 7 de septiembre de 1999. Su funeral fue asistido por docenas de amigos, familiares y compañeros de clase. Su padre, Jim, habló en el evento diciendo, «Nuestra hermosa hija murió en la acera sin ninguna persona amorosa y compasiva allí para ayudarla o consolarla». A su asesino le decimos, «Salga de las sombras y hágase responsable de lo que ha hecho. Haz lo correcto y confiesa tu crimen». Hasta el día de hoy, el caso de Reinhard sigue sin resolverse. Las autoridades no tienen un sospechoso principal en este momento. Si tienes alguna información sobre el asesinato de Reinhard, puedes contactar a la línea confidencial de la Guardia Nacional al 1-800-600-66611
Y ahí tienes los hechos. Por favor, comenta abajo con tus opiniones y especulaciones, y recuerda darle like al video y suscribirte para apoyar al canal. Gracias por mirar. Mantente alerta, mantente seguro y nos vemos la próxima vez.